Antes de empezar yo a soltar aquí rollos, me gustaría saber quién tiene blogs ahora mismo activos. ¿Alguien tiene aquí un blog activo? Bueno, aparte de los conocidos. ¿Nadie? ¿Tú tienes un blog? Tal y cual, sí, lo que suele pasar. Nadie más, ¿no? Bien. Yo no vengo aquí a hablar de blogs, ¿vale? Yo vengo a intentar daros una herramienta por si en algún momento tenéis interés en divulgar algún tipo de conocimiento científico para un público, vamos a decir general, pero después vamos a cualificar el término general. En primer lugar, lo que voy es a dar una herramienta teórica, que no suele ser habitual en un entorno científico. Y una vez que tengamos esa herramienta teórica, pues vamos a jugar con ella. Vamos a intentar conseguir alguna cosita y trabajar. No te perdono. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Aunque antes de empezar de verdad, una cosita. ¿Quién es del campo de biomedicina en términos general? Biomedicina en términos general. Eso incluye bioquímica, biología, medicina, términos... ¿Nada? ¿Física? ¿Matemáticas? Bueno, cállate. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar con esta herramienta de tipo teórico que no se suele emplear en el mundo de la divulgación. Lo que suele ocurrir es que nosotros tenemos un determinado tipo de información, ¿no? Una información, a mí me gusta mucho el término inglés, a piece of information, ¿vale? Una información que nosotros queremos divulgar, en el sentido de que lo conozca un determinado grupo de gente, que puede ser la humanidad en su conjunto, o la gente de mi barrio, o los especialistas de mi campo, etcétera, etcétera. Y ahora yo tengo que decidir cómo la voy a comunicar. Bueno, pues como acabáis de ver en los planteamientos que ha hecho José Ignacio, pues se puede plantear pues hacer un podcast, o emitirlo por radio convencional, o hacer un documental, o intentar hacer televisión en directo. Pero hoy día la vía más habitual para poder comunicar de forma barata y rápida, y por lo tanto eficiente, es Internet. Entonces, vamos a partir de la base de que nuestra información, que puede ser un resultado de investigación científica, obtenido por nosotros, por nuestro centro, por nuestro grupo, o que hemos encontrado interesante en un journal, y por el motivo que sea, lo queremos divulgar. ¿Cómo lo hacemos? Pues habitualmente lo que hace la gente es que si es algo que ya está publicado, pues puede ir a Twitter y tuitea, o si tiene una página en Caralibro, para la que no sepan idiomas es Facebook, pero me niego a nombrarlo, lo odio, eso lo repetiréis varias veces, no me gusta Facebook. Entonces, pueden tener una página en Caralibro y lo publican allí, o pueden crear un blog e intentar crear un escrito que alguien en algún momento pueda leer. Habitualmente se suele acometer toda esa labor sin ningún tipo de preparación previa, de preparación intelectual previa. Y por lo tanto las probabilidades de fracaso son, ¿cómo? Altas. Las probabilidades de fracaso son altas. Entonces, esto que os voy a presentar ahora es una herramienta muy conocida en el mundo empresarial, pero que no se suele aplicar al mundo de la divulgación. Y por eso es precisamente por lo que, si vosotros la aplicáis, es posible que aumentéis las probabilidades de tener éxito. No garantiza que se vaya a tener, pero es posible que la tengáis. Y la herramienta se denomina Marketing Mix.
Y efectivamente, es del mundo del marketing, del mundo de la gestión de empresas. El marketing, si yo os digo marketing, uno suele pensar en publicidad, ¿verdad? Suele pensar en relaciones públicas, suele pensar en propaganda. Y no. El marketing es mucho más que eso. El marketing, la palabra marketing, viene del inglés, como bien sabéis, es market, mercado, marketing. En general, poner en el mercado. Incluso dar a conocer una información es poner en el mercado. El marketing mix tiene 4 partes. Esta pregunta la hice ayer y a mí me hizo mucha gracia. ¿Quién tiene un iPhone? No te da nada por el cuerpo. ¿Quién sabe qué es un iPhone? ¿Tú no sabes lo que es un iPhone? ¿Sí lo sabes? ¿Por qué no levantas la mano? La gente aquí es sosa, ¿eh? Ayer en el Victoria Eugenia igual. Nadie levanta la mano. Entonces, ¿todo el mundo sabe lo que es un iPhone? Que es lo que yo necesito saber. Tú sabes lo que es un iPhone. Y tú también, ¿por qué no levantas la mano? Y tú no digas hoy porque te cojo manía. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que es un iPhone, ¿de acuerdo? Entonces, me hace falta que sepáis lo que es un iPhone para que cuando yo explique esto, vosotros tengáis una imagen mental de tal forma que podáis seguir el desarrollo teórico, ¿de acuerdo? Pensad en iPhone de Apple. El marketing mix tiene 4 patas. La primera es el producto. Cuando yo quiero poner un producto en el mercado, yo puedo hacer como se hacía antiguamente. Yo aquí hago vigas de hierro y ahora busco un vendedor que intente venderlas. Eso no funciona nunca, ¿de acuerdo? Habitualmente las empresas que intentan hacerlo así no van a ninguna parte. Oye, mira, yo he escrito esto, busca quien te lo quiera publicar. Eso no va. Lo primero que tenemos que tener es nuestro público objetivo. ¿A quién nos queremos dirigir? Que esto es previo al marketing mix. Tenemos que saber y definir muy bien, antes José Ignacio en su presentación lo ha dicho reiteradamente, tenemos que saber a quién nos dirigimos, porque eso nos va a permitir diseñar el producto. Yo puedo tener tecnologías, yo puedo tener ideas de cómo usar esas tecnologías, por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo del iPhone, y decidir que existe un mercado, un público objetivo que puede estar interesado en esas tecnologías combinadas. Y de ahí viene el diseño del producto, que es el iPhone físico, ¿de acuerdo? Lo que cuando yo pago a mí me dan. Ojo, el producto, desde el punto de vista del marketing mix, no solamente es el iPhone, es el iPhone, las instrucciones del iPhone, la caja y todo el envoltorio. Eso es el producto. Bien, tengo un producto diseñado para un target, para una audiencia objetivo. Una vez que tengo el producto, tengo que decidir, lo pongo en inglés, place. Tengo que decidir cómo lo voy a comercializar, cómo lo voy a vender, por qué vía de distribución va a llegar a mi audiencia objetivo. Yo puedo decidir que voy a venderlo exclusivamente en tiendas Apple, siguiendo con el ejemplo del iPhone, que van a ser tiendas Apple y suministradores de señal, o puede ser Movistar, Vodafone o whatever, o que sea de venta libre en cualquier tipo de tienda de electrónica. Eso es una elección importante en algunos casos. Y ahora vamos a ver que esto es importante también a la hora de la divulgación científica. A continuación, entre las cosas que hay que considerar en el marketing mix está, ya lo he escrito en inglés por defecto, el precio, price. Y vosotros diréis, ¿qué sentido tiene hablar de precio en divulgación científica? Lo tiene y mucho, mucho. De hecho, es una de las variables menos consideradas
y que más va a influenciar en el éxito que tenga nuestro esfuerzo de divulgación. Ahora entramos ahí. En el caso del iPhone es evidente, como mi audiencia son pijos en general, ¿verdad? Yo es que soy de Samsung, tú me perdonas, yo voy con Android, ¿vale? Son pijos en general, pues entonces el pijo es capaz de pagar un plus por el diseño, por la marca, por llevar la manzanita. No disrespect intended. Porque aquí todo el mundo habla inglés, ¿no? More or less. Okay. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ponerle un precio alto, en el caso del iPhone. Ahora vamos a ver cómo aplica esto a la divulgación. Es muy divertido. Y finalmente, lo que la gente suele confundir con marketing, que es, bueno, lo escribo en inglés porque ya da igual, promotion, promoción. El marketing mix se dice que tiene 4 P's. Product, Place, Price, Promotion. Y la promoción tiene 3 patas, que las he mencionado antes de pasada, que son propaganda, publicidad y relaciones públicas. ¿Vale? En el caso, siguiendo con el ejemplo del iPhone, el primer acto de propaganda dentro del marketing mix de cómo se monta todo el lanzamiento de un iPhone, el primer acto de propaganda es el bulle-bulle en los medios, porque resulta que, cuando vivía Steve Jobs, que el próximo mes, el día tal, Steve Jobs iba a hacer una presentación de un nuevo producto. ¿De acuerdo? Ese bulle-bulle ya es propaganda, ya está funcionando esa parte que está diseñada de cómo se tiene que hacer la puesta en el mercado del nuevo producto. El acto grandioso de Steve Jobs dando la presentación es otro paso más en esa propaganda, que tan importante como lo que podría decir el señor Jobs a los presentes, está la repercusión en los medios. Y eso es propaganda. Solo cuando acaba el eco de la propaganda, y esto es un caso particular de Apple, es cuando Apple empieza a hacer publicidad. ¿De acuerdo? Bien. Todo muy bonito, todo muy bien, todo perfecto. ¿Y cómo aplica esto a la divulgación científica? Lo curioso del asunto es que esto aplica ya a cualquier acto de interacción con un público que se haga, aunque no seamos conscientes de ello. Un ejemplo. Yo soy un investigador, ¿de acuerdo? Dentro de un grupo de investigación, y mi grupo, en el que yo participo en este caso, pues hemos obtenido un resultado en el laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Hay alguien aquí que investigue? ¿Qué hago? Tú has obtenido un resultado con tu grupo. ¿Qué hacéis? Normalmente si el instituto tiene como un sistema para hablar con los medios. Antes. Publicarlo. Vale. ¿Dónde lo publicáis? En revistas científicas. ¿En cuál revista? Intentar ir a lo máximo. A lo máximo posible. ¿Vale? Tú imagínate, ¿en qué investigas tú? Biomedicina. Biomedicina, vale. Venga, tenéis material para un Nature, por poner una revista que conocemos todos, ¿vale? Vais y os publica Nature. Exitazo, ¿no? Vale. ¿Aplica esto? ¿El producto es el artículo? No. Bueno, la investigación. Sí. ¿Play sería la revista? Casi sí. ¿El precio es lo que te ha costado? No. Lo explico. La posición por defecto, cuando se genera un resultado científico, es aplicar el marketing mix que por defecto os han dado en vuestro departamento. ¿Vale? Existe un marketing mix por defecto, que es el siguiente.
Yo tengo un resultado de investigación. Ese no es el producto terminado. El producto terminado es el paper tal y como lo quiere el editor de la revista a la que yo pretendo enviar el paper y que me lo edite. Una vez pasado el proceso de edición, que puede suponer que yo edite el paper o incluso un revisor de la revisión por pares me haya sugerido, oye, haría falta algún dato suplementario, no se ve claro cómo está esto, esta conclusión no veo yo que termine de derivarse de este resultado, etcétera, etcétera, yo finalmente tengo un producto no diseñado para la audiencia final en principio, sino diseñado para el medio, que es el que es. El lugar de distribución va a ser el journal. En este caso, por poner un ejemplo fácil, Nature. ¿De acuerdo? Pero no solo es Nature el journal. ¿Por qué es tan importante publicar en Nature? O en Science, o en PNAs, lo que sea, de las grandes. Porque publicar en Nature significa que muy probablemente tu trabajo entre en todo el sistema de propaganda, publicidad, relaciones públicas de Nature. ¿No? Por eso es importante el lugar de distribución, que es el journal en este caso. El precio. Nosotros, por el hecho de publicar en Nature, estamos poniéndole un precio a nuestra información. Y ese precio tiene dos componentes. Una que ya está en forma monetaria y otra que no está en forma monetaria. La forma monetaria es que si yo quiero leer el paper, ¿a cuánto está ahora el artículo de Nature? A 30 y algo euros, ¿no? O por ahí. Le estoy pidiendo a mi lector potencial que pague 30 y tantos euros o que su institución se suscriba a Nature. Y al posible lector interesado le estoy pidiendo determinado nivel de conocimientos para ser capaz de leer la información contenida en el paper. Después, dependiendo del journal donde se ha publicado, pues yo tengo una serie de acciones de propaganda, como pueden ser aparición en blogs de la compañía del journal, publicidad que pudiera ir asociada, pero sobre todo propaganda y la aparición en distintos medios por el hecho de aparecer en Nature. Por eso es un círculo virtuoso. Nature tiene tanto impacto porque lo que se publica tiene mucho impacto mediático, entre otras cosas. Y tiene impacto mediático, con lo cual atrae lectores, con lo cual atrae potencialmente citas al artículo. ¿De acuerdo? Entonces, la posición por defecto, este es el marketing mix por defecto de un investigador. Tengo un resultado de investigación, lo convierto en un paper, lo meto en un journal, le pongo un precio muy alto, con lo cual es una barrera de entrada a la información tremenda, y en la promoción habitualmente dejo que sea el propio journal el que siga su curso y no hago nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos cambiar esto. Nosotros podemos cambiar esto. Porque nada impide que yo, en el mundo comercial es una locura, pero en el mundo de la información no, que yo diseñe mi propio marketing mix para esa información desde un punto de vista divulgativo. ¿Me explico? Vamos a verlo. Ese mismo resultado, por seguir con tu ejemplo de biomedicina, pues yo puedo pensar que puede ser interesante para médicos en general o para público interesado en salud en general o para biólogos en general. Entonces, yo defino un nuevo target, porque como hemos visto, en el caso de si vamos a Journal, tenemos un target por defecto, que es gente de mi especialidad. ¿De acuerdo? Ese es el target por defecto. Pero yo puedo definir un nuevo target, como acabamos de hacer. Imaginemos que es gente interesada en salud, público en general interesado en salud. Entonces, como tengo un nuevo target, al tener una nueva audiencia objetivo, yo tengo que redefinir todo mi marketing mix. El producto ya no puede ser un paper. El producto ya no puede ser, ¿o sí? No, ¿verdad? No puede ser un paper.
¿vale? No puede ser un paper. Habitualmente el producto, cuando yo tengo que explicar algo en el mundo de Internet, pues una posibilidad es hacer un vídeo, otra posibilidad es hacer un podcast y otra posibilidad, que es la más sencilla y para transmitir información compleja, probablemente la más eficaz, es escribir un texto. Luego hablaremos, yo quiero daros, a mí me gusta mucho repetir lo de Confucio, yo quiero daros nociones sobre cómo pescar y no daros muchos peces. Luego sí os voy a dar un pececito de cómo se puede redactar de forma eficaz para un público general. Pero como decía, lo primero es tener un texto y ese texto tiene que estar en principio, como yo quiero dirigirme a un público general, en disposición pública. Y eso, lo más sencillo es un blog, porque es barato, lo controlo yo y puedo publicar mi texto. Y a la hora de decidir cómo escribo ese texto, tengo en cuenta mi audiencia y lo que quiero explicar lo tengo que explicar para esa audiencia. El lugar, como ya he dicho, sería un blog de acceso libre en Internet. Un blog. Un vídeo, un podcast, pero a efectos prácticos se reduce todo a un blog, porque vídeo y podcast pueden estar en un blog. Precio. He pasado de cobrar 30 y tantos euros por artículo o una suscripción de mi institución al journal, más la necesidad de tener una formación científica de nivel, le acabo de bajar el precio a 0 euros, solamente la conexión a Internet, y los requisitos de comprensión lo he bajado a nivel de lo que yo lo quiera bajar, a nivel de personas con conocimientos poco más o menos que los de secundaria, con lo cual he ampliado el espectro increíblemente. Y ahora viene la parte problemática. Al estar ahí, si yo quiero que mi blog tenga mi artículo, mi información, lo que yo quiero transmitir, tenga un impacto, ahí viene el trabajo duro que tiene el bloguero a la hora de hacer que su producto, lo que acaba de hacer, su información, sea conocida. ¿Y por qué? Porque la información fluye por Internet de forma masiva y hacerse visible en esa masa es complicado. Pero bueno, existen una serie de medios. Propaganda. ¿Alguien me podría decir cómo se hace propaganda de un blog? ¿De un artículo en un blog? Entrando en otros. ¿Perdóname? Entrando en otros. Entrando en otros, ¿qué hace? Con otros y la gente al final habla de tu trabajo porque son los blogs que sigue habitualmente. Pues les vas poniendo como, pues yo he escrito esto en un comentario de lo que ha escrito. Ella ha dicho, no sé si se ha oído bien, te doy el micrófono y lo repites, porque es que os voy a regañar. Hola, sí. A ver, yo digo que si tú eres un blogger que normalmente seguramente seguirás blogs de tu mismo estilo, de tu tema, sueles tener relación con esos blogs. Tú le comentas cosas, ellos te comentan, entonces si tú tienes un nuevo post, siempre puedes poner comentarios en los blogs de los de al lado para que te lean a ti y luego te vuelvan a comentar. Y al final en esa blogosfera te promocionas gratuitamente. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas? Un poco ególatra, ¿no? ¿Un poco ególatra? No, que al final se queda solo en la gente que tiene blog y sigue los blogs, no llega a más gente. Eso es una posibilidad. Pero lo que ella ha hecho, sin maldad ninguna, si hay algún abogado en la sala, no hay dolo, no hay intención de hacer daño, es un pecado. Existe una serie de normas éticas en el mundo de la blogosfera, ¿vale? Y eso es un pecado. Es decir, publicitar lo que tú has escrito en el blog de otros es spam.
Eso es un pecado. Eso no se hace. Caca. ¿Vale? Pero hay otra parte de lo que ella ha dicho que es muy interesante, que entra aquí. Son las relaciones públicas, ¿vale? Las relaciones públicas en el mundo de la blogosfera, me salto un poquito lo que iba a hacer, las relaciones públicas en el mundo de la blogosfera se hacen precisamente comentando, entrando, aportando valor. Decir, he escrito eso no es valor. Aportando valor es decir, oye, ¿qué artículo más guay? Tampoco es aportar valor. Haces comentarios constructivos, positivos o negativos, pero comentarios constructivos en los blogs de otros. Eso termina creando una red de gente dentro de la blogosfera y eso es el equivalente a las relaciones públicas. ¿De acuerdo? Existen varias herramientas para potenciar las relaciones públicas y la propaganda, como puede ser Twitter. Twitter, bien entendido, tú puedes mantener una cuenta de Twitter, pero la cuenta tiene que tener valor por sí mismo. Tú no te puedes hablar, hoy está lloviendo en Sanse. Eso a quién le interesa, para eso está el tiempo. Tú tienes que aportar valor. Si eres una cuenta de Twitter de un blog que divulga ciencia, tú tienes que hablar de ciencia. Y menos del 10%, por regla general, de lo que tuitees debe ser conversación personal o algo personal. Habitualmente debe ser contenido de cierta relevancia, para que la cuenta tenga relevancia. ¿De acuerdo? Hay que ser muy disciplinado en eso. Si yo quiero tener una cuenta personal para hablar de mis cosas, tengo una cuenta personal. Y si yo tengo un blog y mi blog tiene una cuenta, yo uso fundamentalmente esa cuenta del blog para hablar de cosas de las que habla mi blog. ¿Me explico? Ocasionalmente, por comentarios que me puedan hacer, puedo hacer alguna cosa personal, pero es excepcional. ¿De acuerdo? Entonces, la propaganda se hace vía Twitter. Caralibro. Caralibro es una de las fuentes de tráfico de mala calidad mayores que puede tener un blog, ¿vale? Hay mucha gente metida en Caralibro que le da a muchos clics, porque claro, Caralibro en sí mismo no tiene contenido y puede generar mucho tráfico. El tráfico bruto por sí mismo tiene determinado interés, tiene determinado interés. Entonces, Caralibro es una vía de hacer propaganda, que otros hablen de ti, que alguien comente sobre tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo, Twitter, Caralibro, Google Plus y asimilados. LinkedIn, aquí no hay ejecutivos como ayer en Bilbao. LinkedIn, que es una red profesional. ¿Quién está aquí en LinkedIn? Por casualidad. ¡Qué maravilla! ¿Quién tiene más de 100 contactos? Bueno, tú, pero tú no eres normal. ¿Nadie tiene más de 100 contactos? Vale. LinkedIn, ayer me lo preguntaban, habitualmente no hablo yo de LinkedIn, pero como sois muchos los que estáis, LinkedIn es muy interesante si sabéis seleccionar, si sois activos, moderadamente activos, no hace falta que seáis muchos, y sabéis seleccionar en qué grupos estáis. LinkedIn lo interesante no es estar en grupos. LinkedIn en ese aspecto está muy bien porque te permite precisamente el contenido que tú tienes, que es ese vídeo, podcast escrito habitualmente, que tienes en tu blog, transmitirlo a gente potencialmente interesada. ¿De acuerdo? Porque tú has seleccionado el grupo, y el grupo, si, dependiendo de cómo sea, pues te ha podido seleccionar a ti, y entonces pues tienes una audiencia que ya está predeterminada a leerte. Publicidad. ¿Cómo se hace publicidad de un blog? ¿Cómo se hace publicidad de un blog? De un blog en el sentido que lo estoy empleando aquí, sentido genérico.
¿Cómo se hace publicidad de un blog? Hemos dicho que no hay ningún periodista, ¿no? Alguien que haya estudiado eso que se estudia aquí en Deusto, que se llama Humanidades y Comunicación, tampoco, ¿no? ¿Cómo se hace publicidad de un blog? ¿Cómo se hace publicidad de un blog? ¿Tú que tienes uno? En el propio Twitter también puede. Eso es propaganda. No se hace. Porque la publicidad, por definición, es pagada. Si tú puedes, si pagas anuncios por palabras de Google, ¿sabéis? Estos pequeños links en la búsqueda de Google, podrías hacerlo, pero no tiene mucho sentido. Y el tráfico que atraería, pues, no compensa la inversión monetaria. Entonces, podéis hacer publicidad, podéis contratar, yo qué sé, una página entera en The Economist, si os apetece, pero no os va a compensar la inversión económica, ¿de acuerdo? Entonces no se suele hacer publicidad. Lo fundamental es la propaganda, saber mantener la cuenta de Twitter. Si estás en Caralibro, tener mucho cuidado con lo que se hace en Caralibro. Caralibro es el diablo, ¿vale? Lo decía antes José Ignacio, él está muy preocupado por la privacidad, yo también. Yo no tengo cuenta en Caralibro. Mi blog sí tiene cuenta en Caralibro, pero es mi blog, no yo. Yo no comparto fotos, no subo ningún dato personal, no, nada. Google Plus también tiene grupos, igual que LinkedIn. Sabiendo buscar esos grupos e integrarse en estos grupos, podemos ser más eficaces, etcétera, etcétera. Y las relaciones públicas que se hacen, como decía, participando con otros tweets, haciendo publicidad, no, propaganda. En Twitter lo mejor es añadiendo valor, y en Twitter se puede añadir valor con un par de palabras. Si yo comparto un link a una entrada de blog que me ha gustado, yo puedo poner muy interesante. Si lo pongo siempre, no estoy aportando valor. Puedo también compartirlo diciendo atención al último párrafo, o en relación a lo que decíamos ayer, si se está dirigiendo a alguien en concreto, intento aportar valor, ¿de acuerdo? Entonces, todo es un esfuerzo coordinado. Los blogs que tienen éxito, de forma consciente o inconsciente, lo que han diseñado es un marketing mix que se adecúa a su audiencia. Y ahora, decía antes que os iba a hablar del producto. ¿Alguna pregunta en este punto antes de meterme con el tema del producto? ¿Lo tenemos todo claro? ¿Explico divinamente? ¿Sí? Yo sí tengo una pregunta. Pues no, pues ya ha pasado el tiempo. Espérate, que te doy esto. Si tienes Twitter y tienes... Espera. Vale. Si tienes Twitter y tienes Facebook, lo del Google Plus, ¿vale la pena según tu parecer? Yo pienso que sí. Yo no soy muy fan de Google Plus. Es que yo no lo conocía hasta hace una semana, por eso te lo digo. O sea, Yo Twitter y Facebook claramente ya sé lo que es. yo no le veo el chiste a Google Plus, pero eso soy yo. Yo soy muy particular para estas cosas. Sin embargo, hay gente que me gusta mucho cómo escribe, que ha decidido que va a cerrar su blog y va a escribir solamente en Google Plus, lo que me parece un error monumental, pero es solamente una opinión personal. ¿Qué ocurre? Yo tengo mi blog personal, Experientia Docet, está en Blogger, que como sabéis, Blogger es una plataforma de Google, y yo lo tengo diseñado de tal forma que cuando se publica algo en mi blog personal, automáticamente va a Google Plus. Entonces, como no me cuesta dinero, ¿verdad?, ni me cuesta esfuerzo, y lo hace de forma automática, yo tengo mi cuenta de Google Plus y allá que se va bien, ¿vale? En muchos casos es algo que diseñas, le dedicas al diseño 10 minutos de cómo va a funcionar y después lo haces de forma automatizada y daño no le va a hacer. Entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, los blogs de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, Cuaderno de Cultura Científica, Ciencia Callera y Mapping Ignorance, todos tienen botones para compartir en Google Plus, en LinkedIn, en Twitter,
y en otro que voy a nombrar ahora. ¿De acuerdo? Pero son cosas que no cuestan trabajo. Sí, pero lo que quiero decir, por ejemplo, Twitter y Facebook son muy diferentes, ¿no? Sí. La manera en la que funciona. Igual en el Twitter pues tienes que tener, no sé, meter 120 caracteres o algo así es, ¿no? Y son más en plan leaks y comentarios, no sé, algo así. Facebook es súper diferente, o sea, es un montón de imágenes, o sea, entonces Google Plus, ¿qué aporta aparte de, ¿no?, el formato de cada Nada. uno? Es una competencia a Facebook, simplemente. Vale, es algo parecido a Facebook. Sí, parecido, diferente, se le quitan algunas cositas, pero viene a ser lo mismo. Yo no le termino de ver el chiste y como yo, muchos especialistas no le terminan de ver el chiste a Google Plus. Y sobre todo la monetización, es decir, cómo Google pretende sacar dinero de Google Plus, no se termina de ver. Por eso cada vez está intentando integrar más herramientas, porque Google es consciente de que el mundo es social, no se puede quedar en el buscador, entonces lo que está intentando es integrar todo lo más que pueda dentro de Google Plus. Yo durante unos meses, lamento poner el ejemplo de mi blog, pero bueno, es lo que conozco, hice una integración total de mi blog en Google Plus, de tal forma que los comentarios que se hacían directamente aparecían en Google Plus, no solamente la propia anotación, sino los comentarios, si era la gente de Google Plus que podía entrar. Pero empecé a recibir correos de lectores habituales, pues que ellos no estaban en Google Plus, que no podían comentar, que les obligaban a crear una cuenta y tal, y lo quité. Y dejé solamente la posibilidad de compartir. Entonces, Google Plus es un tema de gusto personal. A priori, no se ve cómo pueda terminar de funcionar, más seriamente porque la gente ya está muy hecha a Facebook, ¿eh? Y Facebook tiene aquello de que el que da primero da dos veces, ¿eh? Facebook ha dado el primero, todo el mundo tiene cuenta en Facebook, no le encuentra mucho sentido hacerse cuentas en Google Plus, en general. ¿De acuerdo? Bien. César, una cuestión. Dígame. Respecto a la propaganda. Una cosa que mucha gente olvida es que una manera de posicionarse en la blogosfera son los blogs colaborativos. Hay muchos blogs colaborativos que tienen... Hay muchos blogs colaborativos que tienen muchos blogueros. En general, los blogs colaborativos suelen tener muchos blogueros que bloguean poco, bloguean cuando son incorporados a la red y están dispuestos a incorporar nueva gente con ganas. Entonces, si tú en el marco de una red colaborativa de blogs, yo qué sé, hablando de ciencia, hay muchas redes, ¿no? Naucas, etcétera, hay muchas redes. Te incorporas a esa red y ahí presentas artículos parecidos a los que presentas en tu blog. Pues supone que estamos hablando de que tú estás divulgando tu ciencia o cosas relacionadas con lo tuyo. Quizás de un nivel diferente, en los que de vez en cuando te citas, pues tú te posicionas como alguien que mucha gente conoce en ese campo. Y eso es propaganda también. Correcto. Y ahora voy a hablar de producto, pero antes voy a hablar de todas las herramientas más poderosas que hay ahora mismo de propaganda en español. ¿Alguien es usuario de Menéame? ¿Tú sí? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuánto karma tienes para empezar? No sabes, no me vale. ¿Tú estás en Menéame? Lo leo. Lo leo, vale. Bueno. ¿Alguien sabe lo que es Menéame? Aparte de ellos, obviamente. Vale. ¿Y lo que le he preguntado del karma? Tampoco. Bueno. Menéame es un agregador de noticias y es un fenómeno. Es un fenómeno. Siguiendo, permíteme que siga con tu ejemplo biomédico. Si mi grupo de investigación ha conseguido un resultado interesante y lo ha publicado en un journal normalito, ¿cuál quieres? Uno normalito. Vale. ¿Tú estás en neurociencia? Bien. Joder, es que ese que me has dicho no es chico. Vale, venga. Lo publica en el Journal of Neuroscience, ¿de acuerdo? Lo publica en el Journal of Neuroscience. Como tengo tiempo, voy a ponerlo un poquito más. Ella ha intentado publicar en Nature, ¿de acuerdo? Ha hecho todo lo que le ha hecho el editor de Nature, ¿vale? Las indicaciones. Pero al final, Nature
ha decidido no publicar su trabajo. Y ha llevado ese mismo paper preparado para Nature a Journal of Neuroscience. Y en Journal of Neuroscience ha entrado a la primera, porque está preparado para el top, top, top. El top, top, top no ha querido, pues el top, top lo coge. La estadística dice que lo más probable es que tu artículo publicado en Neuroscience tenga más citas que si lo hubieras publicado en Nature. ¿Vale? Simplemente por el tipo de lectores que tiene, etcétera, etcétera, y por el tipo de artículo que has presentado, que es un artículo como si fuera para Nature. Bueno, eso es una nota al pie. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un artículo que hemos publicado en Journal of Neuroscience que es muy buen journal. Y ahora, en esta estrategia paralela, ella ha diseñado esto para una audiencia más general. ¿Qué es lo mejor que le podía pasar? Bueno, viene publicado el artículo en un muy buen journal, pero ahora ella ha hecho todo este ejercicio bien hecho y tiene su cuenta de Twitter, en la que se activa, lo ha publicado en el Cara Libro, está en Google+, LinkedIn. ¿Hay algo que le pueda dar un subidón de 1000 demonios? Sí. Ella ya ha conseguido suficiente técnica creando texto como para ser capaz de generar un contenido interesante con un titular llamativo y entonces llega a Meneame. Meneame es una red por llamarlo de alguna forma, es una página web al final del día, en la que la gente propone noticias. El público en general propone noticias y esas noticias caen en categoría de pendientes. Y los usuarios, en pura teoría, en función de la noticia, del interés que les despierta, pero bueno, hay muchas más consideraciones sociológicas en las que no voy a entrar ahora. La cuestión es que hay gente que vota la noticia. Si recibe suficiente número de votos, puede llegar a portada de Meneame. ¿De acuerdo? Y si llega a portada de Meneame, ¿en cuánto está tu récord, Paco? No sé. Rondará los 25.000 o así. ¿Vale? Entonces, si vuestro blog habitualmente tiene 600 visitas al día, por decir una cifra, que eso ya es un blog con actividad, 600 visitas al día ya es un blog activo, claramente activo, pues una portada de Meneame os puede suponer que en 2 días, en 48 horas, tengáis del orden de 25.000 personas que han visto vuestra información. En esas primeras 48 horas. Y después es un chorreo continuo, simplemente viniendo de esta fuente. Esa es la cifra que da Paco. Paco tiene un blog muy conocido de física dirigido a una audiencia target de gente con formación en física. Pero yo conozco casos de 100.000 visitas en 48 horas, de caerse servidores, de no ser capaces de dar respuesta a la demanda de información. Es decir, si tu paper en el Journal of Neuroscience lo van a leer en el próximo año, una cifra razonable, 60 personas, ¿vale? Sí, todos neurocientíficos. Y de esos 60 neurocientíficos vas a obtener una cifra razonable. 3 citas. 3 citas. El hecho de que tú tengas 100.000 visitas en el post que has hecho, en el que has enlazado a tu paper, puede provocar que, supongamos que sea una de cada 100, 1.000 personas del ámbito genérico de la neurociencia, o interesados en la neurociencia o en sus proximidades, porque claro, ellos han elegido pinchar ahí, con lo cual si han elegido pinchar ahí es porque tienen ya un interés. Pues supongamos que ese 1% son 1.000 lectores a lo mejor adicionales que tiene tu paper. Y en vez de 3 citas al año, tienes 6. Ya tienes H6. ¿Ahora qué hacemos?
Porque si tienes otros cuantos papers, da igual, ya tenemos H6. ¿Vale? Entonces, esto es una herramienta potentísima. Entonces, una parte del diseño del producto está en ser capaz de ser atractivo para una fuente como Meneame. En el mundo de la investigación, de la comunicación de resultados científicos, hay agregadores especializados. Esto es un agregador genérico. Aquí vas a tener que competir para llegar a portada con el perro de Álvarez Casco muerde a Rubalcaba. Yo qué sé, noticias pamplinosas de ese estilo, ¿no? El Athletic de Bilbao transfiere permanentemente su sede al campo del Antiguoco, yo qué sé. Cosas así, cosas muy llamativas, y lo tuyo de ciencia tiene que estar compitiendo con eso. Como decía, existen agregadores específicos. Y uno de ellos, ya que yo soy editor en español, por el hecho de asistir a este taller, tenéis un bonus, si queréis poner vuestro blog allí, que se llama Research Blogging, ¿vale? .org, ¿vale? Research Blogging es un agregador que está especializado en blogs que hacen información sobre investigación. Un requisito para poder pertenecer a Research Blogging es que la investigación tiene que estar necesariamente publicada en una revista con revisión por pares. Y no se publican en el agregador todo lo que tú publiques en el blog, solamente aquellos textos que estén relacionados con un paper. ¿De acuerdo? Con lo cual hay gente interesada en ciencia que cuando quiere saber pues, novedades, comentarios sobre noticias científicas, etcétera, etcétera, lo que hace es que no va a Meneame o no hace búsquedas generalizadas, sino que va a researchblogging.org. Aparte de este, existe otro que está creciendo muchísimo en la actualidad, que se llama Science Seeker. Science Seeker. El chiste de Science Seeker es que el creador de toda la tecnología y de todo el sistema de researchblogging.org es Dave Munger. Dave Munger, que él es un biólogo biomolecular, ¿vale? Él mismo es investigador, pero está muy interesado en la difusión de la ciencia. Él creó esta plataforma y el Science Seeker es todavía mucho más ambicioso. De hecho, Dave dejó Research Blogging para dedicarse en exclusiva a Science Seeker. ¿Cuál es el chiste de Science Seeker? Que la otra pata del proyecto es Bora Sivkovic. Y vosotros diréis, ya sé quién es. Pues Bora Sivkovic es el jefe de blogs de Scientific American. Las grandes cadenas de publicación científica, porque al final eso es una oligarquía, son 4, todas se han dado cuenta de la potencia que tienen los blogs. Y ahora os voy a poner un par de ejemplos. La potencia que tienen los blogs. Con lo cual están creando blogs, redes de blogs alojados. Nature lo está usando de forma continua. Tiene escritores de muchísimo nivel escribiendo ¿qué? Explicaciones de los papers. Por eso os decía antes que una de las fortalezas que tiene publicar en un Nature es no solamente el impacto del propio journal, sino la capacidad de propaganda. Tú tienes gente como Ed Yong, que no sé si lo conocéis, escribe uno de los blogs más influyentes en biología, que se llama Not Exactly Rocket Science, que actualmente está alojado en la web de National Geographic. Tiene gente como Moko Standy, que habitualmente tiene un blog en The Guardian, pero que escribe para Nature, y como ellos otros cuantos, con lo cual
tienes acceso a un montón de información. Bueno, pues Boris Sivkovich es el jefe nominal de los blogs de Scientific American, pero es que Scientific American es parte del grupo Nature. ¿De acuerdo? Y al final, su title, lo que pone en la tarjeta, es jefe de blogs de Scientific American, pero realmente eso incluye todos los blogs del grupo Nature. Y la otra pata de Science Seeker es Boris Sivkovich. El grupo Nature está detrás. ¿Qué ocurre? Los blogs de la cátedra, tanto el Cuaderno de Cultura Científica como Mapping Ignorance, los dos ya están listados en el Science Seeker. Cada vez que publicamos algún tipo de información sobre investigación, por ejemplo, los lunes el Cuaderno de Cultura Científica publica sobre investigación que se hace en la UPV, esa investigación que se hace en la UPV ha aparecido en un journal y nosotros hacemos el texto de tal forma que esté de acuerdo con las normas de publicación de Research Blogging y de Science Seeker. Y está listado en el Science Seeker. Si alguien quiere buscar comentarios en blogs, va a Science Seeker sobre un tema determinado, hace una búsqueda y aparece todos los comentarios sobre ese asunto que ha habido en la blogosfera mundial. ¿Y por qué son tan importantes los blogs? Y voy a pasar, si no me interrumpís con alguna pregunta que queráis hacerme, a explicar un poquito el tema del producto, que lo tengo prometido. Pero es importante que comprendáis la importancia que tienen los blogs de ciencia hoy día. ¿Tú a qué te dedicas? Vale. Bien. Vamos a ver. La importancia de los blogs de ciencia es tremenda. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, hace un par de años apareció, la NASA formó una escandalera de 1000 demonios porque, y con una rueda de prensa, publicación en Science, todo lo que tú quieras, porque se había encontrado vida basada en arsénico. No sé si conocéis esta historia, vida basada en arsénico. Bueno, el mismo día de la conferencia, un blog en el que 4 de los presentes somos autores, somos colaboradores, es naucas.com, a las 2 de la mañana estaba listo el artículo en el que se comentaba ese hallazgo y se publicó al día siguiente por la mañana. Y aunque exponíamos el hallazgo en español, hacíamos reservas sobre la solvencia que yo podía tener. Eso en español. Ese artículo lo conozco bien y lo de las 2 de la mañana lo sé perfectamente porque lo escribí yo. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que hubo un blog que se llama Research. Ese blog que lo escribe una señora, magnífica ella, que se llama Rosie Redfield, que es microbióloga, si no recuerdo mal, en la Universidad de Western Ontario, en Canadá. El día siguiente, ella ya se había hecho con el paper de Science, y el día siguiente ella ya publica un post en el que dice que eso no es así, tiene errores metodológicos graves. Se atreve ella a decir en un blog que tiene errores metodológicos graves. Sigue estudiándolo con más profundidad, intenta recabar información, tal. Y el resto de la blogosfera de investigación se pone en marcha. 6 meses después, Rosie Redfield publica un artículo en Science en paralelo con otro grupo independiente en el que demuestran que lo de la vida arsénica es falso. Pero si hubiéramos seguido el proceso tradicional de publicación en journal, comentarios y tal, se hubiera tardado 2 años. Los bloggers lo tenían claro semanas después. ¿Por qué? Porque Rosie Redfield publicó en su blog sus hallazgos según los iba haciendo. Y ella ya tenía datos preliminares de cierto peso
4 semanas después. ¿De acuerdo? Y lo estaba retransmitiendo en directo en los blogs. Los blogs se adelantaron a los journals de una forma clarísima. El otro caso, que llegó a ganar un IG Nobel, sabéis que el IG Nobel es este Nobel de cachondeo a investigaciones un poquito raras, ¿no? Graciosas y tal, lo hizo un blog que es buenísimo, recomendado para ti, se llama Mind Hacks, es de neurociencia, lo escribe un tío genial que se llama Von Bell, y leyendo un paper por allí, le llamó la atención algo que leyó en el paper, y eso, él es investigador, es neurocientífico, le llevó a decir que qué pasaría si se realizase una resonancia magnética funcional a un pez muerto. ¿Conoces el caso? A un pez muerto. Bueno, pues eso con el cachondeo, es un cachondeo pero argumentado en el blog, llevó a otros cuantos, entre ellos a otro blog muy famoso, también recomendado, que se llama The Neurocritic, y a otro que se llama The Neuroskeptic, a seguir con la idea. La gente que está detrás de estos blogs son investigadores de primer nivel. Son investigadores de primer nivel. Empezaron con el cachondeo y al final terminaron publicando un paper en el que se demostraba que el cerebro de un salmón muerto respondía a imágenes que se le presentaban. Con lo cual, poniendo en cuestión los resultados de la resonancia magnética funcional. Nota al pie. No los resultados de la resonancia magnética funcional, sino los métodos estadísticos que se emplean para analizar las señales de la resonancia magnética funcional. ¿De acuerdo? Ganaron un IG Nobel. Pero eso llamó muchísimo la atención sobre las limitaciones de la metodología. Por eso los blogs de ciencia están llevados por gente que hace investigación, teniendo mucha influencia. Y lo que hacen es básicamente divulgación. Bien, yo había prometido hablar sobre el producto, sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero antes de hacerlo, a que da rabia que digo, voy a hacer esto y no lo hago, voy a hacer esto y no lo hago. Bien. Os voy a proponer que hagamos un ejercicio. ¿Tenéis todo papel y lápiz? ¿Algo para escribir? ¿Sí? ¿Por qué pido que escribáis? Porque hablar es muy fácil. Poner por escrito concreta las ideas, ¿vale? Este ejercicio es diferente al que propuse en el taller de Bilbao. Es un poquito diferente, así me gusta, bien cerradas las dos. El ejercicio es el siguiente. Tenéis que anotar cómo explicaríais a una audiencia general de la población general un resultado de investigación de lo que vosotros más sepáis. Es decir, qué características debería tener el texto para que tuviese éxito en función de todo esto que hemos hablado. ¿Qué características tendría que tener ese texto? ¿Se entiende la cuestión? ¿Sí? Solo texto te puedes valer de imágenes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. El blog es tuyo. Existe una frase un poco obscena, vulgar, que corre que yo me niego a reproducir, es el blog es mío y cuando quiero. O sea, tú haces con tu blog lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Cuéntanos, sí, tú. La gente del iPhone le tengo yo especial ojeriza. Dime. Entonces, ¿cómo haría yo? Bueno, ¿cómo haría yo este texto? ¿Qué características tendría que tener el escrito? Un título atractivo. Bien. Y luego yo haría una pequeña introducción sobre el tema. Los problemas que... Bueno, el tema en general sería almacenamiento de CO2. Entonces, pues un poco los problemas que existen con el dióxido de carbono, cómo se podría solucionar y mis resultados. Y luego pues alguna imagen atrayente. Así. ¿No? Vale. Gracias. Por morderte los labios. Bueno, repito el título atractivo
y después intentaría que fuese un texto sencillo y claro. Introducir también algunos ejemplos o analogías, ayudado con ayudas visuales. ¿That's it? Okay. Por los piercings. Pues yo también pondría un título que llame la atención. Sobre todo relacionaría los resultados y la problemática que intento presentar con la vida cotidiana para que lo pueda entender la gente fácil y ilustraría con imágenes los ejemplos. Y sobre todo evitaría párrafos largos. Me parece que es algo que no te invita a seguir. Bien. Aquí hemos oído un punto muy interesante, ¿eh? Yo me he puesto a escribir, pero no he cogido bien el ejercicio. ¿No has cogido bien el ejercicio? Toma, anda. Pues yo repito cosas, que tenga una estructura, presentar, digamos, lo que quiero exponer. Por ejemplo, si quiero explicar qué nuevos fármacos se están desarrollando para una enfermedad, pues lo bueno que puede ser para los pacientes y las consecuencias malas, bueno, no consecuencias malas, sino los efectos negativos que puedan tener, posible, que eso pueda afectar a la vida diaria no solo del paciente, sino de su familia y tal. Y siempre utilizar un lenguaje claro y conciso, que la gente lo entienda y no especule, porque eso yo creo que es un problema también. Muy bien, gracias. Bueno, pues en primer lugar, en el título indicaría en mi campo en concreto, pues para qué, lo que yo estoy investigando, qué aplicaciones reales tendría, algo que enganche a la gente. Luego, a continuación, pues intentaría enlazar con algo que esté en la vida cotidiana, que le resulte cercano y no como un futuro, una cosa que pueda descubrir en un futuro que ellos vean muy lejano. Y luego ya pues entraría un poco a explicar más lo que realmente es, pero una vez que ya has enganchado a la gente, yo creo. Bien, gracias. ¿Tú quieres? ¿No quieres? ¿Tú quieres? Igual añadiría una explicación sobre el contexto en el que se desarrolla la investigación, que bueno, más o menos igual ya lo han mencionado, no lo sé, y explicar la importancia del hallazgo. Vale. ¿Sabías que te iba a tocar? Pues, a ver, yo un poco lo que... O sea, más o menos he coincidido con los que han comentado lo de conexión con la vida cotidiana y así, y lo único igual nuevo, que pues que no sé si está bien o no, pero a la hora de usar los tecnicismos, creo que los tecnicismos de cada disciplina, de cada ámbito básicos, los pondría tal cual, pero que al suponer que yo que escribo como experto, pues los tecnicismos un poco más complejos sí que los escribiría porque muy probablemente la gente no, el público general o el público intermedio no los comprenda. Entonces, para no poner una barrera con ese tipo de palabras. Bueno, poca cosa ya. ¿Ya poca cosa? ¿Alguien tiene algo más que aportar que nos haya dicho? ¿Tú tienes algo que aportar que nos haya dicho? ¿Ahora que me vas a ir a hacer hasta allí? Toma. Yo aumentaría paulatinamente la dificultad del texto. O sea, empezaría por un lenguaje muy simple y llano para enganchar a todo el mundo y ya luego, si entro en materia, pues iría un poco más rebuscando y explicando un poco lo que es el concepto científico. Siempre desde un punto de vista más abstracto para que todo el mundo diga, bueno, no entiendo mucho, pero me lo voy a comer. Y ya si eso, pues luego pues ya vería si lo complico un poco más para que ese que sí sabe, que se lo está comiendo de verdad, que quiere saber más, que vale, que sepas que no es una tontería lo que te estoy contando, que sí es verdad y aparte lo puedes ver aquí. Vale. Lo interesante de lo que habéis dicho es lo que no habéis dicho, como suele ser el caso. El ejercicio consistía en decir las características que tenía que tener un escrito, ¿verdad?, para un público general.
La primera, se supone que es un blog de divulgación científica y los científicos son rigurosos. ¿De acuerdo? Los científicos son rigurosos. La primera característica que tiene que tener cualquier cosa que hagáis, cualquier cosa, independientemente del estilo, es corrección gramatical, sintáctica y ortográfica exquisitas. Eso es lo primero. Me da igual que me contéis una cosa maravillosa. Si tiene alguno de estos tres problemas, no llega. Porque el cómo me lo dices me distrae de qué me dices. ¿De acuerdo? Hay mucho comentarista inane por ahí suelto y muchas veces lo que van es a menoscabar la autoridad del que escribe basándose en un defecto de forma. Esto aquí, si hubieras abogados, pues los abogados son especialistas en el defecto de forma. Entonces, si queremos que nuestro blog tenga un mínimo de éxito, tiene que tener esta característica. Ojo, estos son esas características que en comercialización de productos en general se denominan características intrascendentes o características penalizables. Hay distintos nombres. Son esas características que si tiene el producto no va a hacer que se venda más, pero que si no las tiene va a hacer que no se venda. Entonces, lo primero es corrección absoluta. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Que esa no la habéis nombrado. Lo del título atractivo es un requisito imprescindible. Lo de párrafos cortos es una magnífica idea, porque el ejercicio era para un público en general. Pero, ¿qué sabemos del público en general? Os lo voy a poner, lo sabéis todo, lo que pasa es que no sois conscientes de ello, que lo sabéis. Os voy a poner un ejemplo. Noticia ficticia, me la estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? El precio de los pisos en el barrio del Antiguo de San Sebastián suben un 10% a pesar de la crisis generalizada debido al mayor aumento de residencias de estudiantes. Me lo invento, no sé si es cierto o si no lo es, ¿vale? Ese es el dato. Y un segundo dato es que ese aumento de precio de esos pisos está haciendo que personas que han vivido siempre en ese barrio se estén yendo a barrios periféricos de San Sebastián. Es un hecho sociológico, no hay un porqué ni un... Simplemente está ocurriendo, se detecta que está ocurriendo. Para gente con mentalidad científica, a la hora de dar la noticia, yo puedo dar la noticia en estas dos piezas de información, ¿de acuerdo? Están aumentando los precios en el Antiguo, esto está obligando a que la gente se mude, a que haya gente que se mude. Vale, entonces si yo soy un científico hablando para gente con formación científica, con que diga eso, vale. Pero ¿cómo lo contaría el periódico? Que es el público general. ¿Cómo lo contaría el periódico? John Larramendi siempre ha vivido en la casa de sus padres, en la calle Infante Isabel. Esa casa en la que vio irse a su hijo a las Américas y no sé cuántos, donde las reuniones familiares tuvieron lugar en el porche de no sé cuántas leches, ¿no? Y lo que está haciendo es intentar tocar la emoción del sujeto, del lector posible. Y lo siguiente que va a hacer el que escribe es hacer que el texto, que ya en principio por el título ha podido ser relevante para el lector, porque el lector en principio es público general de San Sebastián, y eso le puede interesar, es hacerlo relevante. ¿Por qué? Porque como ese alza de precios en este barrio podría estar afectando el precio de otros lugares de San Sebastián, lo hace relevante para el posible lector. Y entonces incorpora, aparte de la narración, porque es una narración lo que ha iniciado,
empieza a desgranar qué es lo que está ocurriendo, por qué John Larramendi tiene que dejar su casa. La ha dejado porque se ha quedado en paro, porque no tiene ingresos suficientes, porque el precio de la vivienda ha subido, porque le resulta mucho más conveniente vender su casa del antiguo e irse a vivir a Las Artes, por ejemplo, por decir una cosa por aquí cercana, ¿de acuerdo? Y empieza a contar eso y empiezas a especular con la posibilidad de que pudiera afectar a otros barrios de San Sebastián y vuelves a cerrar con John Larramendi cerrando la puerta de la furgoneta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el chiste para un público general? Una narración. La gente, el común, permitidme la grosería, el común, la gente que no tiene una mentalidad científica, que no tiene una educación universitaria activa, entiéndase lo de activa como se quiera, lo que piensa es primero A, luego B, luego C, luego D. Una linealidad. Nosotros podemos manejar varias cosas a la vez, influyendo a la vez. Las personas necesitan cuentos, ¿de acuerdo? Relevante para el que lee y así poder distribuirla. ¿Y dónde aparece la ciencia? Si esto es un planteamiento nudo-desenlace, la ciencia aparece por aquí, por en medio, como adenda, ¿vale? Como relleno, dando contexto. No, para un público general, yo no explico la ciencia y le doy contexto. Yo explico una historia y uso la ciencia como contexto. Es lo que hacen los libros de ciencia ficción, buenos, por ejemplo. ¿Me explico? No es fácil. Escribir para un público en general no es nada fácil. No es nada fácil. Ejemplos. Existe una técnica en empresas que se dice, fíjate en el que sabe. Benchmarking, se llama eso. Recomendación. Este es lo. Escientia, de mi amigo José López Nicolás. Cualquier texto que veáis en ese blog reúne todas estas características. Tiene un éxito fabuloso. Y él incorpora otra de las características que no hemos mencionado, que es la autoridad. La autoridad. Esto me gusta mucho explicarlo. ¿Alguien sabe latín aquí? ¿Nadie sabe latín? Tú sí. Olvidado. Bueno, da igual. La autoridad, yo no sé qué ideas tenéis de lo que es la autoridad, pero la autoridad hay de dos clases, y esto los romanos lo tenían muy claro. Una es la que se llama potestas, y otra es la que se llama auctoritas. La interesante para tener es esta. ¿Qué es la potestas? La potestas es la autoridad que yo tengo porque me ha sido dada. Va de arriba abajo. Tú, desde ahora, mandas aquí. Suponiendo que yo tenga autoridad, que yo sea el ser supremo, ¿vale? Tú, ahora mandas aquí. ¿Qué ocurre? Él tiene potestas. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que él tiene la autoridad y yo tengo capacidad para conferir esa autoridad, ese poder, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo de que habéis aquí no lo tenéis respeto ninguno, porque él no es nadie, es uno más, sin ánimo de tal, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es uno más, por lo tanto, él tiene potestas, pero no tiene auctoritas. Esto, todos estáis de una forma u otra metidos en algún tipo de organización, un departamento, lo que sea. Habitualmente, en un departamento bien llevado, en una organización bien llevada, el que dirige tiene potestas, porque es el director del departamento, y auctoritas, porque se la ha ganado con los años. La auctoritas va de abajo arriba, te la da la gente a la que mandas. La potestas te la da tu mando. La auctoritas
te la da la gente. Entonces, en una organización con éxito, el que manda, el que tiene el poder ejecutivo, tiene el respeto de la gente y tiene autoridad. ¿De acuerdo? En el ejército existen donde más disfunciones pueden existir cuando el mando, hay un montón de películas sobre esto, en el que el teniente es gilipollas, perdón por la expresión, el teniente es tonto de las narices y el sargento es un tío guay. Entonces, el teniente tiene potestas, pero no tiene autoritas. El sargento no tiene toda la potestas, pero es sargento, y sí tiene autoritas. Hay una película bélica que a mí me gusta mucho que se llama Los violentos de Kelly, en español, en la que Clint Eastwood es un antiguo oficial que ahora es soldado raso. Él termina dirigiendo toda la operación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los blogs y cómo se escribe? Yo tengo que ser capaz de transmitir al lector, porque la potestas no tiene sentido, que yo tenga autoritas. ¿Y eso cómo se hace? Subliminalmente. De nuevo, me refiero a los artículos de José López Nicolás. Él lo hace fantásticamente bien. Es una persona muy popular, con artículos muy largos, con textos, en algún caso complejos, que no se corta un pelo a la hora de poner fórmulas y que sin embargo tiene un tirón popular de 1000 demonios. ¿Por qué? Porque cumple todos estos requisitos. Y uno de ellos es que él deja caer subliminalmente su potestas relativa y la autoritas asociada. ¿Me explico? Comentario en el blog. Porque la ciclodestrina, no sé cuántos, esto, porque como le digo a mis alumnos, como le digo a mis alumnos, soy profesor, ¿vale? En el último paper alumnos, universidad, es un profesor de universidad. En cada texto de José, José deja entender claramente que el que habla no es cualquiera, que él es un profesor de universidad y que entiende. De hecho, José es profesor de bioquímica en la Universidad de Murcia. Entonces, lo deja caer subliminalmente como parte de la narración. Y él cuenta una historia y siempre tiene un punch emocional. Entonces, este es el mejor ejemplo de cómo hacer divulgación para gran público. Ojo, pero no toda la divulgación hay que hacerla para el gran público. A mí me puede interesar que me lean los especialistas de mi campo. ¿De acuerdo? Entonces, el mejor ejemplo que hay sobre esto son las matemáticas. Por eso al principio preguntaba un poquito si aquí había algún matemático, salvo Paco. Ahora, luego diré quién es Paco. Este señor que hay aquí es un personaje. Y en este sentido, os voy a contar. Cuando hay una novedad, la que sea, una novedad en el mundo, el 5% de las personas se tiran directamente a la novedad, sin mirar. Si se estrellan, se han estrellado. Son los que van, son los innovadores. ¿Vale? Después hay otro, aproximadamente 15% de la población, que son, en inglés se llaman early adapters, son los que abrazan esa novedad relativamente pronto. Después está la gran masa de gente, el 40%, que son los que van después. Después hay otro 15% que son los últimos, que se van adaptando. Si queréis tener algo en mente, por ejemplo, los smartphones, todavía hay gente que usa dual phones, teléfonos tontos, y que ahora está empezando a plantearse comprarse un smartphone. Y después hay un 5% de la gente, la última estadística dice que aproximadamente el 5% de los norteamericanos no tienen acceso a Internet, voluntariamente, que no quieren tener acceso a Internet, 5%, que es ese 5%. ¿De acuerdo? Bien, pues en el mundo de los blogs y de la blogosfera y cómo está funcionando la ciencia hoy día, los blogs tienen mucho que decir. Y la comunidad que va por delante, este 5%, son los matemáticos. Son los matemáticos. Existen blogs que se denominan blogs de investigación.
blogs de investigación. Hay gente de altísimo nivel, si no hay matemáticos, pues no sonarán nombres como Terry Tao, que es un genio, que está en la Universidad de California, o Tim Gowers, que está en la Universidad de Cambridge, que ambos mantienen blogs de investigación, es decir, discuten ideas en público de lo que están investigando en ese momento. ¿De acuerdo? Eso combinado con la publicación de preprints, lo que después van a ser papers and journals, tú puedes tener acceso a ellos a través de arXiv. Aquí no se ve. Antes de mandarlo el paper que han hecho a un journal, lo suben a arXiv. arXiv es un archivo de papers que lo mantiene la Universidad de Cornell. Y ahí se discuten. Y así es como está funcionando en la actualidad. Entonces, como decía, no necesariamente un blog tiene que ser para el gran público. Yo puedo decidir que voy a publicar para la gente del ámbito de la geometría algebraica, ¿verdad? De la geometría algebraica. O puedo decir que yo voy a publicar un blog para el mundo de la gente interesada en biología molecular. O para biólogos en general. ¿Me explico? Gente de neurociencia, pues gente neurociencia cognitiva. Materiales, pues gente especializada o con interés en materiales poliméricos, o en materiales cerámicos, o en materiales en general. Tengo que definir mi target, y en función de mi target voy a hacer esto. Y en función de cómo haga esto, voy a tener un tipo de producto, una forma de escribir. Voy a tener una audiencia y voy a diseñar toda mi propaganda y mis relaciones públicas en función de esa audiencia. Si aquí alguien tuviera interés en crear un blog matemático, existe una red paralela. Es un universo paralelo del mundo de las matemáticas. Y el siguiente universo paralelo que se está creando, este 15%, son los físicos. Son los físicos. Y Paco es uno de los mejores ejemplos de esos blogs en español. Paco es, yo le digo Paco, que todo el mundo le llama Francis. Francis es el autor del blog Las Noticias de la Mula Francis, que es el blog de física en español más influyente con diferencia. En español, no en España, en español. Escribe para gente con conocimientos de física. Con conocimientos de física. No, ¿vale? De alto nivel. Y a pesar de eso tiene un éxito enorme. ¿Por qué? Porque él tiene muy claro para quién escribe. Y por eso tiene la influencia que tiene. Y por eso tiene la presencia en Twitter que tiene, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas en este punto. Dígame usted, señora. No, porque tú lo has subido antes de enviarlo a la revista, en general. Los preprints se suben antes de enviarlo a la revista. Lo más normal que tú te puedes encontrar en arXiv es que la versión 1 que se ha subido es antes de enviarla a ningún journal, y la versión 2 ya te dice, este preprint ha sido enviado a tal sitio. Y habitualmente los journals no tienen problemas con que tú lo hayas subido a arXiv, porque eso es la forma en la que está funcionando actualmente la comunidad matemática y la comunidad física en la mayor parte de los casos. Y la biología computacional también. Y la historia de la ciencia en algún caso también. Está funcionando por ahí, por arXiv. Y cosas similares. Dime. Claro, espérate. Ahora mismo, todas las revistas de la Sociedad Americana de Física, todas las revistas de Science Direct, todas permiten, ahora mismo todas las revistas de la Sociedad Americana de Física, Física Review, etcétera, todas, y todas las de Science Direct, que son 20.000 revistas, todas permiten poner el código arXiv y automáticamente ya se encargan de subir el PDF.
Yo sí, solo quería hacer un comentario que el archive lo inventó Paul Ginsberg en el año 91, que era un físico de una derivada de teoría de cuerdas. Y fue espectacular porque al día siguiente teníamos todos papers de la Tierra y se entendió como una maravilla para los países del tercer mundo y para todos los países que no podían pagar las contribuciones a las revistas que son descaradas. Entonces se intentó extenderlo y luego llegaron las matemáticas, como él ha dicho, la biología computacional, pero se topa, nosotros, yo mismo he sufrido que estaba prohibido enviarlo por algunas revistas y sencillamente hicimos desobediencia civil. Sencillamente pasamos masivamente toda la comunidad y empezamos a hacer esto, y cuando se pusieron chulos inventamos una revista que se llama JHEP, que la hicimos independientemente de los grupos de North Holland y demás. Y fue entonces cuando ellos cambiaron de opinión y ahora aceptan en nuestras disciplinas. Lo que pasa es que hay disciplinas que están sujetas a patentes en biología molecular. Entonces en esas disciplinas se continúa manteniendo ese embargo práctico, ¿de acuerdo? Se intentó también extender, por ejemplo, Weinberg, su esposo lo intentó extender a leyes y con poco éxito. Pero dijéramos que en estas pocas disciplinas que ya se ha implantado, ahora es irrefutable que es el mecanismo perfecto. Hoy publicas, mañana lo tiene todo el planeta Tierra, ¿no? Correcto. Gracias. Bien. Y ahondando un poquito más, el paper que tú envías al journal es lo que está sujeto a copyright, ¿de acuerdo? Pero la información, en general, la idea, lo divulgable, no. De hecho, el paper, la revista que ha recibido el paper no tiene ningún inconveniente en que tú divulgues la idea general, siempre y cuando no des, por ejemplo, los datos detallados de la metodología o todos los datos exactamente. ¿Por qué? Porque eso es una forma de propaganda. Los primeros que lo hacen son los propios journals, que publican sus propios blogs. Las universidades tienen órganos de comunicación que emiten notas de prensa intentando que eso se divulgue. Entonces, tú das una idea general del resultado, pero quien esté interesado en los detalles, que es al fin de cuentas el que va a ir al paper, va a tener que pasar por taquilla, de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema. De hecho, date cuenta que existe toda una red enorme de blogs que hacen research blogging, y si hubiera algún tipo de problema de este estilo, pues habría desaparecido hace años. Pero no, ¿por qué? Porque es una forma de propaganda magnífica para los journals. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. Recordar un punto que a veces se olvida, ¿no? Muchas veces se habla del embargo que tienen revistas como Nature o Science, ¿no? Ahora mismo todos estos embargos corresponden al paper en forma final publicada. Es decir, si vosotros, cuando Nature saca el paper y os envía un PDF exactamente de cómo sale con Nature, con los logos, todo, y vosotros lo ponéis en vuestro blog o en vuestra página web, estáis cometiendo una falta. Hay un número de meses en los que no puedes hacer eso. Depende de la revista, no sé si de hecho eran 6 meses o algo así. Pero pasado ese tiempo ya sí podéis hacer eso. Pero durante ese tiempo nadie os puede prohibir poner el preprint. ¿Vale? Y aparte poner, si queréis, la referencia. Pero en ese artículo no puede ser el formato definitivo de revista. Pero con el formato definitivo de revista, incluso se puede hacer a partir de un cierto número de meses. ¿Vale? De hecho, el ejemplo de lo que pone, dice aquí Paco, es que pasado ese tiempo, en las páginas web de los que tienen páginas web, de muchos de los investigadores, está accesible el PDF. ¿De acuerdo? Bueno, esto es básicamente lo que os quería contar. Esto ya sois vosotros los que tenéis que empezar a elaborar para vuestro propio proyecto. Y yo ahora lo que hago es ponerme a vuestra disposición para preguntas, dudas, lo que queráis comentar, compartir de temas particulares vuestros. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Lo he dejado todo diáfanamente claro? Tú no, te he dicho que no, que has llegado tarde, que no tienes derecho. Te digo eso para que te calles, que me dé tiempo de llegar con el micrófono.
no sé, tendréis una idea de cuál es vuestro público, ¿no? Y cuando antes has dicho en plan de, pues, para un público general, que habría que escribir de cierta manera, yo en todo momento pensaba que Naucas más es gente de ciencias la que lee esa página web, ¿no? O sea, ese blog. ¿O no? ¿No tenéis idea de eso? Sí, vamos a ver. Él es colaborador de Naucas, igual que lo es Laura, igual que lo es Juan Ignacio, y yo soy colaborador de Naucas. Naucas en principio está orientada a público en general con un cierto interés en ciencia, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si tú vas al blog de Paco, la subida es espectacular en el nivel. Mientras que tú en una entrada de Naucas, una noticia sobre el bosón de Higgs es una cosa muy mascadita, Si vas al blog de Paco, el campo de Higgs aparece en la primera línea. ¿Sí o no? Sí. Ya está. Y entonces, si sabes lo que es el campo de Higgs, sabes lo que es el campo de Higgs, y si no sabes lo que es el campo de Higgs, pues no sigas leyendo porque no te vas a enterar de lo que viene después. ¿De acuerdo? Son niveles distintos. Dentro de Naucas, habitualmente para Naucas se escribe de una manera, para tu blog personal escribes de otra forma. En mi caso, en el caso de Experientia Docet, mi público objetivo, en pura teoría, es gente con interés por la ciencia, pero con cierta formación científica, inespecífica, no necesariamente de un campo concreto. Entonces, la forma que yo escribo es para que alguien con cierta formación científica, en principio en cualquier campo, sea capaz de seguir lo que escribo. Pero, en principio, cada uno tiene que tener su público más o menos delimitado. Lo que suele ocurrir es que mucha gente que escribe blogs que tienen éxito y no saben por qué. En muchos casos, no se han parado a analizar por qué lo tienen. Cuando uno sabe para analizar por qué lo tienen es porque son consistentes, publican de forma regular, tienen un estilo que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo, tienen una determinada interacción y lo han hecho de forma más o menos intuitiva, pero han terminado diseñando un marketing mix que funciona. En muchos casos es mejorable, en muchos casos es tal y cual, pero voy a poner un ejemplo ahora que no me escucha él, que es de mi amigo J.M. Mulet. Los productos naturales, vaya timo. Sus planteamientos son distintos, por ejemplo, a los que tiene José López Nicolás. J.M. Mulet, este es un hecho experimental, no cuida tanto la ortografía, no cuida tanto... ¿Por qué? Porque él escribe muy rápido, ¿de acuerdo? Él escribe muy rápido y el tipo de temas que trata está mucho más circunscrito que el que hace José en Escientia. ¿Qué ocurre? Que los posts que hace Mulet suelen escocer a determinada gente, suelen escocer y mucho, con lo cual tienen mucha reacción, muy virulenta, tanto en comentarios como en Menéame. J.M. Mulet, en Menéame se puede votar negativo también. Mulet es la persona que yo conozca que mayor votos negativos acumula en Menéame. No porque lo que diga es científicamente incorrecto, sino porque lo que dice es impopular, pero es científicamente riguroso. Él es un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Está especializado en biotecnología de plantas y suele hablar de GMOs, de organismos modificados genéticamente. Esto de tener el inglés metido en la cabeza es increíble. ¿De acuerdo? Entonces, él tiene mucho éxito porque en cierta forma genera mucha polémica. ¿De acuerdo? No cumple en principio las normas que hemos dicho de rigor, de contar historias, aunque también lo hace. Es decir, podría ser optimizable. Es un blog que en función de lo que hemos dicho podría ser optimizable. Y a pesar de eso tiene un éxito tremendo. A pesar de eso tiene un éxito tremendo, pero es por el puro contenido y porque él entra a la pelea. ¿De acuerdo? Y él entra a la pelea en el blog, en Facebook, en Twitter, en Menéame y en donde se tercia. Con lo cual, lo que tiene es una componente de propaganda enorme. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Sí, lo de Naucas me repite protestar rápidamente.
No, bueno, la idea original de cuando se creó Naucas no era que los que colaboramos con Naucas escribiéramos de forma distinta en nuestro blog de lo que escribimos para Naucas. Lo que pasa es que cuando Naucas tuvo un éxito tremendo, ¿no? Y de repente tú te encontrabas con que tú escribías algo para Naucas y tenía, bueno, antes se llamaba Amazings, y tenías 25.000 lectores, pues eso acabas tú diciendo, que tengo una especie de responsabilidad moral de hacer más fácil el contenido. Entonces, al final, esto ha ido degenerando, y es una degeneración, ¿eh? Porque no era la idea original, a que casi todos escribimos de forma distinta en Naucas de lo que escribimos en nuestro blog. Y ahora mismo hay un debate interno en Naucas para tratar de corregir eso, porque eso en la práctica es un defecto. Es que yo la sensación que tenía es que, o sea, Naucas no estaba dirigido a un público generalista, sino que era más bien a gente de perfil científico que también necesita un momento más relajado para leer otro tipo de cosas, que no sea pues artículos que son súper, pues eso, muchas veces son duros, hay que pensar mucho, o sea, pues es mucho esfuerzo, y esto sería como leer más tranquilamente algo que no tiene por qué, yo qué sé, o sea, ¿entendéis lo que quería decir? Sí, pero hay algunos artículos de Naucas que han llegado a tener cientos de miles de usuarios únicos. Sí. ¿Cómo? Cientos de miles. Hay Cientos artículos. de miles. Y no hay tantos investigadores. Entonces ahí ya no lo veis tan. ¿Vale? O sea, lo que pasa es que en general lo que más éxito tiene en Naucas, como en todos los blogs, es lo que es muy fácil de leer. Algo muy visual, un vídeo curioso, lo que se llama en las redes sociales algo viral. Claro. Lo viral suele tener muchísimas visitas, pero el promedio de Naucas, no sé cuál es ahora mismo, tampoco me interesan las estadísticas, pero es altísimo de visitas diarias. Sí. Aparte, entonces, el público es muy genérico. Sí. Aparte, en Naucas uno se puede encontrar con sorpresas. Yo tengo una cierta querencia a escribir sobre filosofía de la ciencia. Y me ha ocurrido de alguna cosa que yo he escrito en Naucas de filosofía de la ciencia, que habitualmente es un poquito hardcore, ¿no? De tener un éxito, no sé si de público muy grande, pero sí de crítica, porque de un artículo de filosofía de la ciencia tener 200 comentarios, como ha tenido alguno mío, y más de 200, de gente que, bueno, porque tiene un posicionamiento, que sabe expresarse, porque Naucas, aunque no parezca, existe moderación de comentarios, primero que es una tontería, fuera. Quiero decir que en Naucas hay de todo, y hay pues artículos muy populares para consumo generalizado, que son la inmensa mayoría, y también algunos un poquito de más peso, pero en general es lo que te decía, es un público con interés por la ciencia, no necesariamente con formación científica. Y un detalle importantísimo, si sois aficionados aquí, si estáis aquí es porque sois aficionados a la divulgación, Nauka acepta colaboraciones invitadas. Es decir, vosotros podéis escribir un artículo, lo escribís lo mejor que podáis, vais a tener mucha gente que lo va a leer, y lo enviáis a Naucas, al correo de Naucas. Ellos, los editores de Naucas, los coordinadores, los creadores, lo mirarán, y si les parece de suficiente calidad lo publicarán. ¿Vale? Y eso es una cosa que se anuncia de vez en cuando en Naucas, pero mucha gente olvida, ¿no? Entonces es una manera de daros a conocer, ¿no? Y de dar a conocer vuestro propio blog, vuestra propia investigación, puede ser esa, ¿vale? Tú haces un digest, un artículo más fácil, entre comillas, más atractivo, más especial, te dedicas más tiempo, ¿eh? Tampoco estamos hablando de que, porque yo o Mulet somos gente que a veces sale una noticia y estamos escribiendo la entrada esa misma noche, para que aparezca esa misma noche o al día siguiente por la mañana, pero para un colaborador invitado o algo así, pues mira, te dedicas una semanita tranquilamente, a ratos sueltos, preparas algo bonito, y en esa entrada si puedes incluir pues enlaces a tu grupo de investigación, a tu paper o a tu propio blog, Bien, ¿alguna cuestión más? Dígame usted. Espérate, que está aquí Purificación haciendo carrera. ¿Cuál es el precio que se paga teniendo un blog? Quiero decir, el precio en tiempo, porque esto evidentemente que has expresado que tal, requiere horas de trabajo. O sea, requiere leer otros... No, esto se hace una vez. Y si quieres lo revisas una vez al año, o cada 6 meses, ¿vale? Y el tiempo que dedicas a tu blog va a depender de ti, de tu capacidad y de lo que tú quieras hacer con tu blog. Yo puedo decir que mi blog se publica una vez cada 15 días, una vez a la semana, o diariamente, o 3 artículos al día.
Entonces, en función del contenido que yo haga, así voy a necesitar una dedicación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Paco. Paco yo le he visto publicar 4 artículos en un día. ¿Qué ocurre? Que como él tiene un público especializado y trata de temas especializados, él puede permitirse emplear jerga, tal, que le facilita el trabajo. Cuando tú estás bajando el nivel, cuanto más bajo sea el nivel, más tiempo te requiere escribir. ¿Por qué? Porque tienes que buscar circunloquios, formas de explicar, ejemplos que sean atractivos, tal, y te lleva más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, depende del diseño del blog, la inversión, el tiempo que requiere. Si, por ejemplo, tú no eres el autor del paper, tienes que buscar tiempo para leer y comprender suficientemente el paper y ser capaz de transmitir lo que dice el paper de forma conveniente en el blog, con lo cual eso conlleva tiempo. Si tú eres el autor, lo dominas de entrada, ¿de acuerdo? Con lo cual solamente tienes que expresarlo. Los elementos, lo acaba de mencionar César, pero quiero destacarlo para que os quede muy claro. En un blog es muy importante que el lector habitual del blog sepa cuándo vas a publicar. O sea, que tú tengas un ritmo de publicación. Que tú esta semana no publiques 5 entradas y estés 3 meses sin publicar. Y ahora publiques una, y después dentro de 3 meses publicas 2. Pues, si quieres 5 entradas para esta semana, pues públicalas, prográmalas en una a la semana. O prográmalas una cada 15 días. Y una vez que la gente que visita tu blog se dé cuenta de que tú publicas cada 15 días, pues ya sabe el ritmo. O sea, no tienes que forzar el ritmo. Y después, para vosotros que sois jóvenes, mi recomendación es que no tengáis blog, ¿vale? O sea, yo a los jóvenes siempre les recomiendo, cuando están haciendo una tesis doctoral, pues, primero postdoctorado, que no tengan un blog. Y si lo tienen, que esté muy asociado a su propio trabajo. Porque un blog quita tiempo. Entonces, si estáis integrados en un grupo que publica, ¿vale? Que publica, pongamos, 5, 10 papers al año, pues tú, dentro de ese grupo, tú puedes explotar en tu blog lo que se está publicando en el grupo. Entonces, hay meses de preparación para un paper, muy bien. El paper se envía a la revista. El paper, cuando lo revisan los revisores, suele haber que hacer cambios. Aparece el paper 2 años más tarde. Pues tú has tenido 2 años para preparar una entrada. 2 años para preparar 2 entradas. Perdona un momento, Paco. A eso tengo yo algo que decir. Los blogs monotemáticos, los blogs de grupo de investigación, tienen un éxito limitado siempre. Siempre. Porque hablar de mí mismo es muy aburrido. ¿Vale? Entonces, existen, hay un montón de ellos que son conocidos, pero tienen ese riesgo. Son muy aburridos. Lo ideal es hablar de todo y de vez en cuando de algo de lo mío. De esa forma tendré más impacto. Bueno, para acabar, que a mí me gusta ser muy puntual. Yo te quería hacer una pregunta. Dime. Es sobre el efecto Meneame que es tan espectacular siempre, ¿no? ¿Qué te parece a ti el Reddit? Reddit viene a ser equivalente, mejorado, ampliado y mejorado. ¿Tú prefieres el estilo Reddit? El estilo Reddit, muchísimo mejor, claro. Pero no existe, ¿no? Un Reddit en España. No existe algo similar a Reddit, no. En Reddit Reddit genera valor, por así decirlo. Te merece la pena ir a Reddit, a leer comentarios, en muchos casos. En Meneame son perfectamente prescindibles. Existe un principio, que es el principio de Sodoma, que bauticé yo, que Meneame es tolerable por ese 1% de comentaristas que merecen la pena ser atendidos. Es que es el punto. A mí Meneame, que lo miro mucho, me parece un lugar donde va mucha gente enfadada o frustrada. Sí. Y yo creo que haría falta un agregador de noticias, vamos a decir, diferente, un poquito más positivo y que no sea siempre crítica, ¿no? Y entonces la ciencia entraría mucho mejor. Y Reddit claro. Me parece una opción. Reddit es magnífico en ese aspecto. ¿No sí. Bueno, hagámoslo. Bueno, yo para acabar, que como estamos aquí en la UPV, me gustaría recomendaros, no porque yo sea coeditor, ¿verdad?, sino porque podéis coger ideas interesantes, el cuaderno de cultura científica que promueve la cátedra de esta universidad, porque ahí tenéis todo esto corregido y aumentado. ¿Por qué? Porque ahí el proyecto es el propio cuaderno y la estructura de lo que se publica lo que intenta es cubrir distintos aspectos. El objetivo final es transmitir cultura científica y se combinan entradas populares,
que pueden atraer a un público más generalizado, con otras más especializadas y con la divulgación de la investigación que se hace en la propia universidad. Creo que puede ser un ejercicio muy interesante. Y otro, para los que leáis inglés, Mapping Ignorance, que lo que es un concepto completamente distinto, research blogging puro, por investigadores en activo, en cualquier lugar del mundo, que están publicando en un cuaderno que es de la cátedra y puede ser interesante. Dime. El curso pasado estuve en un congreso en Madrid y uno de los ponentes hablaba de que a la hora de la publicación, o sea, las publicaciones en revistas y así, como que solo se publicaban los éxitos, etcétera, etcétera. Entonces que sería interesante también que los grupos de investigación, los investigadores, diesen a conocer también dónde han errado, qué hipótesis no han salido, qué métodos pensaban que eran buenos pero luego no, porque eso también es, en cierta medida, es avanzar la ciencia, ¿no? ¿Esto a nivel de blogs o de páginas de ese tipo existe o también es algo que no...? Claro, hay gente que publica errores. No suele ser la mayoría, pero hay gente que lo publica. Y hay todo un movimiento, incluso hay un journal ya, que se dedica precisamente a recopilar datos erróneos. ¿Y cómo se llama ese journal? Pues ahora mismo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Paco? Da igual. Como datos erróneos. Datos erróneos, sí. Pero búscalo que existe. Medicina es algo muy importante y hay muchísima gente que lo busca. Sí, eso es mucho. Sí. Y cada vez hay mayor tendencia a ello, sí. Muy bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que os sea de utilidad. ¿De acuerdo? Nos vemos en internet.